Hola, buen día. Vamos a continuar la clase de sistema urinario y lo único que antes de empezar con la parte que corresponde el día de hoy, nada más hacer un repaso de lo que vimos el día anterior y pues para esto ver algunas fotos histológicas. Por ejemplo, en esta vemos el corpúsculo renal, que ya dijimos que está constituido por el glomérulo, ¿verdad? En el que encontramos el mesangio, los capilares y hacia la periferia, obviamente, a los podocitos formando la capa visceral de la cápsula de Bowman. Luego tenemos el espacio de Bowman y por último tenemos aquí este epitelio plano simple que representa la capa parietal de la cápsula de Bowman. En esta imagen se mira muy bonito a este nivel el polo vascular. El polo vascular, recuerden que es el lugar donde entran los vasos sanguíneos para formar todo este penacho. Aquí esta sería la región del penacho del glomérulo y todo esto de acá serían básicamente los capilares. Recuerden que son capilares de tipo fenestrados. Aquí más o menos a este nivel encontraríamos el polo urinario, que es el lugar donde continúa el túbulo contorneado proximal. ¿Ok? Entonces, esta es a manera general, ver nada más que todo esto de acá sería el intersticio renal, donde encontramos capilares. Las capilares usualmente a este nivel son capilares continuos y fenestrados en algunas regiones. Y vemos también, bueno, los ductos, ¿no? Los ductos o estos túbulos contorneados. Recuerden que el que se encuentra justo a nivel del polo vascular es el túbulo contorneado distal, donde encontramos estas células epiteliales que usualmente son cilíndricas. Si las vemos más de cerca, las veríamos cilíndricas. Y estas células forman la mácula densa, ¿verdad? Que junto a las células mesangiales, que se encuentran a este nivel, más la de los vasos sanguíneos, que en esta imagen no se ven en este corte, pues forman el aparato yuxtaglomerular, ¿verdad? El aparato yuxtaglomerular, recuerden que se ubica en el polo vascular del corpúsculo renal. Eh, bueno, aquí vamos a ver algunos túbulos contorneados, ¿verdad? Lo más importante es saber que son túbulos contorneados. La mayor parte de ellos son túbulos contorneados proximales, aunque también podemos identificar algunos túbulos contorneados distales, como por ejemplo este de acá, que pues tiene tendencia a verse un poquito aplanado, ¿no? Pero esto puede ser un cambio histológico, ¿verdad? Inespecífico. Lo más importante es que veamos estas células de acá que son túbulo contorneado proximal y pues estas de acá que prácticamente casi todas son túbulos contorneados proximales. Aquí tenemos el intersticio. A este nivel básicamente encontramos macrófagos, fibroblastos, ¿verdad? Que son células propias de un tejido conectivo laxo. Recordar que a este nivel el tejido conjuntivo del intersticio es muy escaso, pero si lo estuviésemos viendo a nivel de la médula, pues es un poco más abundante. Pues aquí vemos otra imagen muy bonita con las mismas características que hemos mencionado. Este sería el glomérulo. Aquí tenemos espacio de Bowman y esta sería la capa parietal de la cápsula de Bowman. Y vemos luego, todos estos serían túbulos renales. Aquí vemos esto, básicamente son túbulos contorneados proximales. Me gusta mucho esta imagen porque es muy representativa. Vean que el citoplasma de estos túbulos, por ejemplo, este tiene ese citoplasma muy granular, rosado intenso, con estos núcleos que tienen bastante EU y heterocromatina y se logran identificar algunos nucleolos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos estos nucleolos que son típicos de estas células, ¿verdad? Pueden ser nucleolos inconspicuos, así, por ejemplo, aquí no se ven muy claros los nucleolos y si estos nucleolos estuviesen más grandes y más evidentes, entonces estas células estarían en cambios regenerativos, pero estos son hallazgos más relacionados a la enfermedad. Algo que me gusta es, como les había dicho, el citoplasma granulado y que hacia la región basal se logran identificar como unas especies de estrías, más o menos por acá. Estas estrías, recuerden que son estos plegamientos que hacen a nivel basal las células y que ahí encontramos esa gran cantidad de mitocondrias, ¿verdad? Eso también tienen que recordarlo. Vean que el intersticio es muy escaso y vemos estos otros túbulos que tienen un citoplasma un poquito más claro. Aquí vemos el citoplasma un poquito más claro y que también podrían representar túbulos contorneados, pero en este caso pues pueden ser eh, distales, ¿verdad? Vamos a ir viendo algunas imágenes de cómo reconocer unos y diferenciarlo de los otros. Este es un corte histológico a nivel de la médula donde podemos ver claramente este túbulo y este túbulo que ambos corresponderían a túbulos colectores, ¿ok? Túbulos colectores. Estas pues las células vean que tienen tendencia a verse más altas,
más cilíndricas. El citoplasma es un poquito claro, ¿verdad? Porque no necesariamente va a tener pues muchas mitocondrias como las del túbulo contorneado proximal, aunque sí tiene mitocondrias porque requieren esos transportes activos. Entonces, estos dos serían túbulos contorneados, serían túbulos colectores. Luego aquí tenemos esta de acá, que en algunas ocasiones pueden ser asas de Henle, que pueden tener porciones gruesas, así como otras porciones delgadas que vamos a ir viendo a medida vayamos viendo otras fotos. Por ejemplo, aquí vemos estos serían un túbulo colector y este de acá serían túbulos contorneados. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos este sería un túbulo contorneado proximal y este sería un asa de Henle, ¿verdad? Que sería la región básicamente descendente del asa de Henle. Aquí vemos, este sería, bueno, tenemos algunos túbulos colectores y tenemos, este por ejemplo sería un túbulo contorneado distal. Aquí tenemos asas de Henle. Todas estas serían asas de Henle que tienen tendencia a verse más aplanadas. Aquí vemos, este sería un túbulo colector, túbulo colector. Aquí vemos algunas asas de Henle, el epitelio se mira más aplanado. ¿Ok? Para motivos del examen del laboratorio, pues esto no tiene, ustedes no tienen que manejar exactamente cuál sería un túbulo contorneado, distal, proximal, asa de Henle, no. Pero sí me interesa que reconozcan bien los epitelios para que ustedes identifiquen más o menos si están viendo un corte histológico de médula o si están viendo un corte histológico de corteza renal. Aquí vemos, este sería un asa de Henle, estos serían túbulos contorneados, túbulos colectores, túbulos colectores, túbulos colectores. Aquí tenemos otra asa de Henle, ¿verdad? Vean el epitelio que se mira más aplanado de lo normal y llama la atención también que a este nivel el intersticio es mucho mayor. Este es otro tip muy importante para reconocer que este corresponde a un corte histológico de médula renal. Bueno, entonces pasamos a ver más específicamente el tema de la formación de la orina. Aquí sí les voy a pedir que pongan mucha atención porque este es un tema secuenciado y para esto tenemos que recordar algunas funciones de los túbulos contorneados que hemos venido viendo desde la clase anterior. Y bueno, para recordar que este proceso de la formación de la orina inicia cuando empieza el proceso de filtración a nivel del glomérulo renal. Entonces, vamos a ir conociendo algunos detalles interesantes. Por ejemplo, hay que saber que cada minuto del 100% del gasto cardíaco, es decir, del volumen de sangre que sale del corazón, el 20% entra a las arterias renales y esta se distribuye a los riñones. En un minuto más o menos esto representa 1200 ml de volumen, ¿verdad? De sangre. Entonces esto permite de que esta sangre se distribuya por todo este sistema vascular y entre a los glomérulos. ¿Ok? Entonces se dice más o menos que en 5 minutos el total de la sangre ha atravesado los riñones. Entonces, de esta manera, el total de la sangre en 5 minutos ha sido filtrada, ¿ok? Esa plasma ha salido y luego ha vuelto en algunas ocasiones, ¿verdad? A través del sistema venoso. O si esto ha sido filtrado y ha salido a los túbulos renales para formar orina, mucho de este plasma va a ser reabsorbido y va a regresar a través de los vasos rectos, ¿verdad? Que son muy importantes los vasos rectos para esto. Entonces, en este esquema muy bonito vemos cómo están los dos tipos de nefrona. Por ejemplo, aquí vemos la nefrona yuxtamedular y aquí vemos la nefrona cortical. Y recordar que la nefrona yuxtamedular tiene una asa de Henle que es mucho más larga y que penetra casi hasta la papila renal y este está en contacto con todos estos vasos rectos, se llaman vasos rectos que tienen componentes que bajan, que son componentes descendentes y componentes que suben, que son componentes ascendentes. Recuerden de que esto permite que el flujo de agua y el flujo de iones que sale del túbulo contorneado, específicamente acá abajo, ¿verdad? Del asa de Henle, pueda llegar
nuevamente al torrente sanguíneo y así regular la presión arterial a nivel del sistema renal, ¿verdad? Esto en general. Y ver que la nefrona cortical únicamente solo tiene un segmento corto delgado y que es usualmente un segmento eh, descendente, ¿verdad? Aquí lo vemos más claro. Bien, esto ya se los mencioné, el 20% del gasto cardíaco y más o menos, se filtra alrededor de 1.25 litros de sangre por minuto, ¿verdad? Que es en general la cantidad de sangre que va a llegar a los glomérulos para filtrarse, ¿verdad? Esto en un minuto. Y de este, vean ustedes que se va a producir aproximadamente 125 mililitros de filtrado cada minuto, ¿ok? De estos 125 ml, menos del 1% va a formar orina. Es decir, menos del 1% del filtrado glomerular va a corresponder a la orina que se va a excretar. Es decir, va a terminar saliendo a través del cáliz renal, ¿verdad? El resto, es decir, estos 124 ml de líquidos que se producen aquí en el glomérulo a través del ultrafiltrado glomerular, van a ser reabsorbidos, la mayor parte a nivel del túbulo contorneado proximal, si recuerdan, ¿verdad? Y el otro va a ser reabsorbido a nivel de las asas, asa de Henle o a nivel del túbulo colector, ¿verdad? Y esto lo vamos a ir viendo a medida que conozcamos las funciones de cada una de estas estructuras y esto lo vamos a ver en esta clase. Y bueno, en 24 horas, más o menos, vean qué interesante, se van a producir 180 litros de ultrafiltrado glomerular. Pero ¿cómo es esto posible si solamente tenemos 5 litros de sangre en nuestro cuerpo? Bueno, esto es posible porque mucho de esto es reabsorbido. Vean que se van a reabsorber 178.5 litros de este ultrafiltrado glomerular y este va a volver a través de estas asas, de estos vasos rectos a la circulación de nuestro cuerpo. Y únicamente se va a excretar entre 1.5 litros hasta 2 litros, vamos a decir más o menos en promedio, a través del sistema pielocalicial a la vejiga para formar ya lo que es la orina, ¿verdad? Que es la que se va a miccionar o la que se va a orinar. Entonces, esto es un dato bien interesante, ¿verdad? Si tienen que saberlo, estos son datos que nos ayudan a entender mucho cómo se forma la orina en el riñón, ¿verdad? Bueno, los mecanismos fisiológicos por el cual se va a formar la orina básicamente son la filtración. Ya sabemos que esto ocurre a nivel de los glomérulos. Es un mecanismo muy, muy importante que vamos a mencionar que ocurre principalmente a nivel de estos capilares fenestrados en el glomérulo. ¿Ok? Luego, el líquido que sale de esta filtración se va a llamar ultrafiltrado glomerular y este va a pasar al espacio de Bowman y que posteriormente va a seguir la vía de los túbulos contorneados, de los túbulos urinarios, y va a llegar a este epitelio y en esta zona va a comenzar el segundo proceso o el segundo mecanismo de la formación de la orina, que es el mecanismo de la reabsorción. ¿Ok? La reabsorción puede ser a través de la vía transcelular, es decir, que cruza directamente la célula, o puede ser a través de la vía paracelular, ¿ok? Como por ejemplo algunas moléculas de agua, algunos iones que en algunas ocasiones pueden cruzar la vía paracelular aún existiendo uniones ocluyentes entre estas células, ¿ok? Y por último tenemos el tercer mecanismo, que es cuando ya todo se reabsorció, se va a excretar. Y esto es lo que va a hacer que lo que ya no se puede reabsorber a nivel del riñón, de estos túbulos urinarios, va a ser liberado y va a llegar a la vejiga y posteriormente va a ser miccionado. Entonces, conociendo estos mecanismos, empezamos a hablar específicamente de todo este proceso, ¿ok? De todo el proceso de la formación de la orina. Y hablamos primeramente de el filtrado glomerular. El filtrado glomerular ocurre más específicamente a nivel de los capilares. Recuerden que estos capilares son capilares fenestrados, y aquí lo vemos. De estos capilares fenestrados tienen agujeritos un poquito pequeños aquí que usualmente no permiten que pasen moléculas que tengan más de 90 nanómetros
de grosor. Es decir, las macromoléculas que tienen ese diámetro, pues no van a pasar y van a continuar circulando normal como que fueran otro vaso sanguíneo. Entonces, moléculas que tienen menos de 90 nanómetros de grosor pueden pasar y llegan a la membrana basal, que sería el segundo componente de este sistema, de esta barrera de filtración glomerular. Entonces, aquí, en esta membrana basal o en esta lámina basal fusionada, que ya dijimos que tenía todos aquellos componentes densos y de láminas raras, pues permite que entre estas fibras y entre estos componentes moleculares de estas membranas basales, principalmente el colágeno 4, no permitan el movimiento de moléculas mayores de 90 kilodaltons o de 90.000 daltons, ¿verdad? Perdón, de 69.000 daltons o de 69 kilodaltons, que sería eh, el peso molecular específico de las moléculas que que aquí se va a determinar si van a pasar o no. Es decir, una molécula que tenga más de 69.000 daltons, ¿verdad? O 69 kilodaltons, no puede pasar. Pero si tiene menos de 69.000 daltons, entonces sí puede pasar. Y ahora le toca pasar al tercer componente de la barrera de filtración glomerular, que en este caso sería la hendidura donde se encuentra el diafragma y donde ya habíamos hablado de que había un montón de partículas cargadas, ¿verdad? Que incluso aquí en la membrana basal que tenían algunas partículas que tenían cargas negativas y que obviamente repelían algunas moléculas que tenían cargas negativas. Entonces, si aquí llega una molécula que tiene una carga negativa y esa carga negativa es demasiado prominente, entonces se va a rechazar o va a atravesar esta barrera de filtración glomerular, pero lo va a hacer con más dificultad para posteriormente llegar al espacio de Bowman y lo que llega aquí al espacio de Bowman es ya conocido con el nombre de ultrafiltrado glomerular. Ahora, valga la aclaración de que el ultrafiltrado glomerular va a tener moléculas pequeñas, pero la osmolaridad va a ser similar a la osmolaridad que encontramos a nivel de la sangre, ¿verdad? Del plasma sanguíneo. Bien, ¿cómo se da el paso de estas moléculas del torrente sanguíneo al plasma? Bueno, existen varias presiones. Para empezar, vamos a hablar de una presión que es la presión arterial o la presión sanguínea intraglomerular. Normalmente la presión es regulada por la arteriola que entra al glomérulo, ¿verdad? Y esta arteriola entonces va a permitir que la presión usualmente se mantenga en 60 milímetros de mercurio. Esta presión con la que llega la sangre aquí entonces permite que el contenido de la sangre, que en este caso serían las moléculas que puedan pasar esta barrera de filtración, lleguen a formar parte del ultrafiltrado glomerular. Pero ojo, esta presión intravascular tiene que vencer otras presiones que son presiones que contrarrestan la presión, ya sea la presión que se encuentra acá afuera a través del líquido, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, la presión del líquido del espacio de Bowman, y esta presión es conocida como presión oncótica, ¿ok? O presión inducida por las proteínas que encontramos a nivel del ultrafiltrado glomerular. Esta presión oncótica usualmente, ¿verdad? Ya medida, corresponde a 18 milímetros de mercurio, ¿ok? Sería la presión oncótica. Y existe otra presión que es la presión que generan los tejidos que circundan este vaso sanguíneo, ya sea incluso el mesangio, las membranas basales, los epitelios, etc. Esta presión se llama presión osmótica coloidal o tisular. Y esta presión usualmente anda midiendo unos 32 milímetros de mercurio. Si nosotros sumamos estas dos presiones, ya sea la presión oncótica y la presión osmótica, van a sumar 50 milímetros de mercurio. Y estos 50 milímetros de mercurio es la presión negativa que hay que restar a la presión arterial intraglomerular para que ésta saque líquido a través de esta barrera de filtración glomerular y que esto llegue al espacio de Bowman. Entonces, la diferencia de estos dos genera un gradiente a favor de la circulación o de la presión intraglomerular, que sería de aproximadamente 10 milímetros de mercurio. ¿Ok? Esto puede modificarse si aumentamos la presión intraglomerular. Bueno, entonces, estos 10 milímetros de mercurio permiten entonces que salga
plasma procedente de la sangre, ¿verdad? Y a esta diferencia de presión la vamos a conocer con el nombre de fuerza de filtración. Entonces, la fuerza de filtración corresponde a la diferencia o al gradiente de presiones que tenemos entre la presión coloidosmótica y las presiones negativas que evitan la salida del plasma de la sangre hacia el espacio de Bowman. Entonces, esto tienen que mantenerlo en mente para entender cómo sale el plasma de aquí y llega al espacio de Bowman. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Una vez formado el ultrafiltrado glomerular, esto va a continuar a través del sistema de túbulos urinarios, de túbulos, en este caso túbulo contorneado proximal, y entonces va a continuar el proceso de formación de la orina. Entonces, bueno, aquí mencionar, esto ya lo habíamos dicho posteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, vemos que estos componentes de la barrera de filtración glomerular son muy importantes, ¿verdad? Al final, lo más importante para que las partículas o las macromoléculas crucen la barrera de filtración molecular es el tamaño de la molécula y la carga, ¿verdad? Bueno, hablando, por ejemplo, moléculas que miden menos de 3.5 nanómetros y tienen una carga positiva o neutra, se filtran con mayor facilidad, ¿verdad? Esto para que lo recuerden. Ahora, la albúmina, por ejemplo, que tiene 3.6 nanómetros ¿verdad? Pues incluso puede ser más de 3.6 nanómetros de diámetro y usualmente tiene cargas aniónicas, tiene una muy mala filtración a nivel de este sistema urinario, ¿verdad? De este sistema de filtración glomerular. Ahora bien, cuando les mencionaba los 90 nanómetros, es más o menos el tamaño de las fenestras que permiten la salida de partículas, pero estas obviamente se van a detener a nivel de la membrana basal, ¿verdad? Y que de ahí no van a pasar cualquier molécula, ¿verdad? Ya vean que usualmente las que tienen menos de 3.5 nanómetros son las que fácilmente van a cruzar eh, esta barrera de filtración glomerular. Entonces, bueno, luego llega y comienza el siguiente proceso a nivel del túbulo contorneado proximal. Recordar de que aquí pues va a comenzar este proceso de reabsorción, ¿ok? Lo que ya salió a través de este filtrado glomerular se reabsorbe principalmente a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿verdad? La mayor parte de iones cruzan las células de este epitelio, ¿verdad? Salen a través de una serie de bombas que llegan luego posteriormente a las membranas vasolaterales y son enviadas al intersticio del riñón, ¿verdad? Y aquí les voy a explicar muy a detalle algunos procesos que se dan en cada una de estas regiones de la célula, ¿verdad? Recuerden eh, que el ultrafiltrado glomerular es un líquido alto en agua, así como líquido alto en proteínas, en otros iones, pero bueno, cuando llega al túbulo contorneado proximal, usualmente llega formando un líquido que se llama líquido isosmótico, quiere decir que tiene la misma osmolaridad de la sangre porque es prácticamente el mismo filtrado del plasma, ¿verdad? Aunque sabemos que, aunque sea un líquido isosmótico, que tenga la misma osmolaridad de la sangre, va a estar constituido por moléculas pequeñas, pero eso no quiere decir que tenga una osmolaridad alterada a este nivel. Ahora, cuando llega el túbulo contorneado proximal, tienen que recordar que el 100% de las proteínas, de la glucosa y de los aminoácidos van a ser reabsorbidos, ¿ok? Y esto pues van a ser reabsorbidos a través de una serie de transportes que casi siempre tienen que cruzar la célula, ¿verdad? Muchos de estos transportes son transportes acoplados, transportes activos, ¿verdad? Cotransportes, algunos antiportes. Y bueno, también se habla de que muchos de estos, del contenido de este líquido va a ser fagocitado, ¿verdad? O incluso pinocitado. En el caso de algunas proteínas que entran a través de procesos de pinocitosis, ¿verdad? A través de las células epiteliales, entran en vesículas, luego estas se fusionan con lisosomas y estas posteriormente son enviadas al tejido conectivo subyacente, ¿verdad? Del epitelio y son enviados a la sangre, ¿ok? Bueno, casi el 100% del bicarbonato también aquí puede ser reabsorbido, entre el 65 al 80% del cloruro, ¿verdad? Así como el sodio y el agua, obviamente, si se está reabsorbiendo
agua y sodio, entonces se tiene que reabsorber agua en cantidades similares. Entonces, esto es reabsorbido a nivel del túbulo contorneado proximal. Y bueno, en un día más o menos se van a reabsorber, vean ustedes qué interesante, 54 gramos de proteína, 142 litros de agua. Estos son datos interesantes, no tienen que memorizarlos, pero son datos que tienen que saber, ¿verdad? Que a este nivel será. Bueno, hay algunos cotransportes que meten, por ejemplo, potasio y que sacan hidrogeniones, ¿verdad? Que son los primeros, los principales moléculas que salen de las células que se van a liberar, pero también se van a liberar otras sustancias como por ejemplo el amonio, el ácido úrico, ácido piúrico, por ejemplo, algunas bases nitrogenadas. Se habla de, por ejemplo, del EDTA, que es conocido con el nombre de etilenodiaminotetracetato, ¿verdad? Que es un nombre un poco complejo, por eso siempre lo manejan como EDTA. Los fármacos son liberados también a este nivel, ¿verdad? Y algunas sustancias como por ejemplo el rojofenol, o algunos otros colorantes, ¿verdad? Que también se pueden liberar a través del epitelio del túbulo contorneado proximal. Bueno, al final de que el ultrafiltrado ya ha pasado el túbulo contorneado proximal, el líquido que sale del túbulo contorneado proximal sigue siendo un líquido isoosmótico, es decir, que no va a cambiar la osmolaridad a pesar de que ya pasó por un lugar donde se reabsorbió mucho de este líquido. ¿Ok? ¿Por qué no va a cambiar? Porque usualmente la cantidad de sodio y de cloruro que se introduce a la célula viene siendo muy similar a la que se introduce por parte del agua. ¿Ok? Bueno, luego de esto, el ultrafiltrado glomerular pasa al asa de Henle. Y aquí es muy importante que ustedes sepan que a medida el líquido va bajando a través del sistema del asa de Henle, entra en un sistema que se llama sistema contracorriente, que a medida que el líquido va bajando, va cambiando la osmolaridad y esta osmolaridad va a ir cambiando porque el intersticio del riñón usualmente mantiene un gradiente osmolar que aumenta a medida va bajando a la zona profunda de la médula. Y esto es importante porque entonces va a generar gradientes de concentraciones osmóticas que permiten el movimiento de moléculas en las células epiteliales. Y lo vamos a ir viendo más detenidamente. Entonces, cuando el líquido que tiene una isosmolaridad entra al asa de Henle, vean ustedes, y empieza a la región que va bajando, que sería la región descendente, vamos a decir que el epitelio de estas zonas es permeable al agua, entonces va a permitir que el agua que se encuentra adentro de este asa de Henle salga. Entonces, al salir, vean ustedes que va a ir perdiendo agua, pero realmente hay poca osmolaridad para la salida de los electrolitos. Ojo, esto es importante porque a medida va bajando la concentración de electrolitos, vamos a decir que casi se mantiene, pero va a salir agua, ¿ok? Entonces, al salir agua, va a permitir que el líquido de este filtrado glomerular, pues, disminuya en sí disminuya esta sustancia, este disolvente que sería el agua, y se mantenga en mayor concentración el soluto, induciendo al final del descenso, ¿verdad? A la formación de una orina o de un filtrado que va a ser un filtrado hiperosmótico. Otro dato interesante es que a nivel de este conducto, ¿verdad? De conducto descendente, puede haber poco movimiento o poca entrada de urea a el túbulo, ¿verdad? En este caso al asa de Henle, ¿verdad? Este es un túbulo delgado que baja hasta la región casi de la papila renal a nivel de la médula renal, ¿verdad? Luego, hay una parte que ya dijimos que era la parte ascendente. La parte ascendente es la región que tiene mayor facilidad de entrada para la urea. ¿Okay? Esto es importante porque la urea se va a movilizar
justo en el asa de Henle. Después no se va a movilizar y se va a mantener siempre adentro de esta orina. Entonces, a medida la orina o este filtrado va ascendiendo, vean ustedes que, ojo, aquí es importante que sepan que el agua en el área ascendente es impermeable en este epitelio ascendente, ¿verdad? Del asa de Henle. Entonces, esta región ascendente es impermeable al agua y permite en algunas ocasiones la salida poca, muy poca, ¿verdad? De sales como, por ejemplo, el cloruro de sodio, que en este caso, este cloruro de sodio va a pasar directamente a los vasos rectos de este sistema vascular, ¿verdad? Entonces aquí se mantiene, vamos a decir, una salida de cloruro, ¿verdad? O de sodio, ¿verdad? Que permiten de que el estado hiperconcentrado de la orina vamos a decir, que se mantenga hasta cierto punto, porque si no hay salida de agua, ya teníamos una solución hiperosmótica, va a perder un poco de concentración de sodio, pero esto no va a permitir que la orina pierda el estado hiperosmolar. Y de hecho, cuando llega a los túbulos colectores, la orina va a seguir siendo una orina hiperosmolar. Entonces, este es un dato interesante y también tienen que recordar que la urea pues va a mantenerse, ¿verdad? De igual forma. Otra cosa bien interesante es que aquí en esta ADN, en la porción ascendente, las células epiteliales poseen una gran cantidad de cotransportes que se llaman cotransportes de 1 sodio, 1 potasio, 2 cloruro. Se llaman así simple y sencillamente porque lo que meten es una molécula de sodio, una molécula de potasio y 2 de cloruro. Y de esta manera entonces, está sacando este cloruro de sodio, ¿verdad? Así como también está sacando potasio, que posteriormente este va a ser liberado a través de las membranas vasolaterales al intersticio del riñón y este va a llegar posteriormente a los vasos sanguíneos, ¿ok? Entonces, de esta manera va a crear una especie de gradiente, ¿verdad? Salino a nivel del intersticio renal y entonces esto va a maximizar, ¿verdad? La osmolaridad intersticial que se da a nivel de la médula renal, ¿verdad? Y esto es muy importante porque permite que las concentraciones de estos solutos a nivel de la médula sean mayores que a nivel de la región córtico-medular, ¿verdad? De esta unión. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que pasa en el asa de Henle? Recordar que la orina llega aquí, o este filtrado llega como una solución isotónica y que en el asa descendente se va a convertir en una orina hiperosmolar y en el ascendente, ¿verdad? Eh, va a seguir siendo hiperosmolar, ¿ok? Hiperosmolar. Si un caso se volviese hipotónico, ¿verdad? Porque se activan demasiado los cotransportes, ¿verdad? De sodio cloruro y potasio serían estos cotransportes de 1 sodio, 1 cloruro y 2, 1 potasio y 2 cloruro. Entonces podría permitir la formación de una orina un tanto más hipotónica, ¿verdad? Pero el volumen en este caso podría mantenerse constante. Pero esto realmente, la orina hipotónica a este nivel, pues estaría más que todo asociado a un trastorno de hormona antidiurética que pues no vamos a mencionar. Lo más importante que tienen que saber es que en el asa de Henle, en la porción ascendente, la orina se tiene que mantener hipertónica. Bien, y luego tenemos que ya en el túbulo contorneado proximal, ojo, la orina continúa saliendo otra vez, ¿verdad? Perdón, el agua continúa la vía, es decir, sin permeabilidad a nivel de las células epiteliales. La urea tampoco puede salir. Lo que sí puede salir en menor cantidad es el cloruro de sodio. Y bueno, recordar que a este nivel se encuentra la mácula densa y es muy importante que recuerden la mácula densa porque esta detecta las concentraciones de sodio principalmente, ¿verdad? Y determina si hay bajas concentraciones o altas concentraciones de sodio para activar el sistema yuxtaglomerular. Luego, la orina sale a través del conducto colector y aquí pueden existir otra serie de modificaciones que más adelante se las voy a mencionar dependiendo a la activación de esta hormona, que es la famosa hormona antidiurética o ADH, ¿verdad? Es muy importante que recordemos
la función de esta hormona y que esta tiene principalmente receptores a nivel del túbulo colector, pero también puede tener receptores a nivel del túbulo contorneado distal. Bien, las funciones de esta hormona antidiurética activan principalmente las acuaporinas. Que las acuaporinas, vamos a ver que a nivel de este sistema tubular pueden ser de tres tipos: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Las acuaporinas tipo 1 usualmente las encontramos en el túbulo contorneado proximal y en la rama descendente del asa de Henle, y esta permite entonces de que estas zonas siempre sean permeables al agua, ¿verdad? Siempre las acuaporinas tipo 1 van a estar activas y van a estar permitiendo entonces el paso del agua a nivel del túbulo contorneado proximal y de la rama descendente del asa de Henle. Entonces, son las únicas regiones que van a tener las acuaporinas tipo 1. Las tipo 2, estas van a ser acuaporinas dependientes de hormona antidiurética. Entonces, si tenemos presencia de hormona antidiurética, estas acuaporinas se van a localizar en la superficie de las células principales de los ductos colectores. Y en ausencia, entonces, eh, estas acuaporinas van a meterse en una especie de vesículas que se van a encontrar cerca de la membrana apical también de las células principales, ¿ok? Recordar de que cuando la antidiurética se une a la célula principal, va a permitir que estas vesículas se fusionen con la membrana plasmática apical y que ésta entonces permitan la activación de las acuaporinas y que éstas metan agua a la célula. Esto también puede ocurrir con algunas acuaporinas tipo 4, aunque son menos frecuentes. ¿Ok? Las acuaporinas tipo 3 y tipo 4 casi siempre, en su totalidad, por ejemplo, de las tipo 3 y las tipo 4, algunas, ¿verdad? Van a estar a nivel de las membranas vasolaterales de las células principales de los conductos colectores. Y una vez el agua haya ingresado al citoplasma a través de la acuaporina tipo 2, va a salir por las membranas vasolaterales a el tejido intersticial, ¿verdad? Que está cerca de los vasos sanguíneos para posteriormente ser llevada a la circulación, ¿verdad? A través de los vasos rectos. Y es así como la activación de estas acuaporinas aumenta la absorción de agua y mantiene la presión arterial estable. Bien, el aparato yuxtaglomerular es muy importante para la regulación del volumen de sangre, ¿verdad? Porque de alguna u otra manera activa una serie de hormonas que a su vez estas hormonas son muy necesarias para el control del filtrado glomerular. Entonces recuerden que tenemos este esquemita, ¿verdad? Que es un esquemita muy bonito. Este sería el polo urinario. Recuerden que por aquí sale la orina, pero este sería el polo vascular porque es aquí donde tenemos la entrada de las arteriolas. Bueno, de la entrada de la arteriola aferente y la salida del eferente. Recordar que aquí se encuentra el famoso sistema, el sistema yuxtaglomerular, que está formado por la mácula densa, por estas celulitas de aquí que son modificadas, que dijimos que eran células yuxtaglomerulares, y aquí tenemos a las células mesangiales. Estas células mesangiales, recuerden que también reciben el nombre de células lasis, ¿ok? Células lasis. Y en la clase anterior les había dicho que existían unas células que se llamaban células de Polkison, ¿verdad? Que también corresponden a estas células, no corresponden a las interiores, ¿ok? Y ahorita lo estoy aclarando que estas células de Polkison es el nombre que también reciben las células de la región mesangial extraglomerular, que en esta foto, en este esquema no están representadas, pero sí están aquí, ¿verdad? Y hacen contacto directo con las células de la mácula densa y las células yuxtaglomerulares, ¿verdad? Pueden contraerse, pueden enviar mensajes, incluso estas células sirven como mensajeros entre la mácula densa y el aparato yuxtaglomerular. Entonces, cuando se perciben a nivel de la mácula densa pocas concentraciones de sodio, esta mácula densa va a enviar una serie de mensajes a través de migración de dos moléculas importantes. Una de ellas es el óxido nítrico y la otra es la prostaglandina E2. Y solamente recordar que la prostaglandina E2 es un derivado del ácido araquidónico, ¿verdad? Que tiene que ver con algunas respuestas inflamatorias inespecíficas, ¿verdad? Ahorita vamos a mencionarlo así. Entonces, estas dos moléculas van a viajar a través de las células lasis o de estas mesangiales extraglomerulares y van a activar, obviamente,
a las células yuxtaglomerulares. Y de alguna forma las células yuxtaglomerulares se van a dilatar y van a permitir que haya mayor entrada de un flujo vascular al sistema glomerular. Ojo, esto entonces va a hacer que haya mayor sangre aquí, que haya mayor presión. Y al haber mayor presión, entonces va a aumentar, obviamente, el flujo de sangre que va a permitir formación de mayor filtrado, o mejor dicho, ultrafiltrado glomerular. Entonces se activan las células yuxtaglomerulares y a su vez estas células yuxtaglomerulares van a inducir a producción de aquella hormona que les había dicho que se llamaba renina. ¿Ok? La renina es una molécula muy importante que permite, ¿verdad?, la activación de y la formación de angiotensina 1 a partir del angiotensinógeno. El angiotensinógeno es una molécula producida en el hígado y al unirse a la renina van a formar entonces la angiotensina 1. La angiotensina 1 se conoce que es una molécula que tiene efectos vasculares, ¿verdad? Son vasopresores, vasoconstrictores, pero realmente son muy débiles. Y esta angiotensina 1, que usualmente este proceso ocurre a nivel del hígado, o también puede ocurrir a nivel de la circulación en general, incluso en el mismo riñón, esta angiotensina 1 va a viajar a los pulmones, ¿verdad? Más del 80% de la angiotensina 1 se va a unir a la enzima convertidora de angiotensina que se encuentra en la circulación, pero principalmente en la circulación pulmonar, ¿verdad? Mucha de esta puede ocurrir a nivel de cualquier otro tejido, ¿verdad? Puede ocurrir la transformación entonces de la angiotensina 1 a angiotensina 2. Como les digo, esto ocurre principalmente en los pulmones, pero también puede ocurrir en cualquier otro tejido, incluso en el mismo riñón. Entonces, bien, esta angiotensina 2 es una molécula sumamente importante porque vean ustedes que a nivel de la glándula suprarrenal induce a la producción de aldosterona. Recuerden que las células del estrato glomerular tienen receptores para angiotensina 2 y que a su vez esta angiotensina 2 los activa y al activarlos induce a la producción de mineralocorticoides, en este caso de la aldosterona, que es el principal mineralocorticoide, y este va a viajar al riñón para que ésta tenga efectos a nivel de los túbulos renales, ¿verdad? Principalmente a nivel de la contracción de la arteriola glomerular eferente y aumento de la aldosterona en general, ¿verdad? Para mejorar, vamos a decirlo así, el filtrado glomerular. Entonces, al contraer la arteriola eferente, hace que se aumente la presión glomerular aquí a este nivel, ¿verdad? Para mantener más volumen de sangre a nivel de los riñones. Y de esta manera se está cuidando el riñón, ¿verdad? Lo está cuidando porque de una u otra forma está manteniendo que este sistema glomerular esté formando orina de manera adecuada. Entonces, una vez ya activado este sistema, puede estar, aunque haya un volumen de sangre bajo, pues obviamente se van o se va a continuar produciendo orina, ¿verdad? Aunque no haya una cantidad de volumen normal a nivel del sistema corporal, ¿verdad? Del cuerpo del individuo. Entonces vean ustedes que esta angiotensina 2 tiene un montón de funciones, ¿verdad? Que tienen una función básica como por ejemplo actúan como vasoconstrictores muy potentes que se encargan de aumentar la presión arterial, facilita la síntesis y liberación de aldosterona, y esto ya se los mencioné. Al final, el resultado de esta aldosterona va a ser que aumenta la reabsorción de sodio, aumenta la reabsorción de cloro, ¿verdad? A nivel del túbulo contorneado distal, ¿ok? Aquí entonces es donde principalmente va a hacer los efectos la aldosterona. Y esto se los mencioné desde el periodo, desde el parcial pasado cuando hablábamos de la aldosterona. También facilita la liberación de la hormona antidiurética a nivel de la neurohipófisis. Y esta al final, la antidiurética, va a inducir la reabsorción de agua de la luz de los túbulos colectores principalmente, pero también lo puede hacer a nivel del túbulo contorneado distal. Aumenta la sed, ¿verdad? Ante la presencia de angiotensina 2, el individuo va a tener más sed y esto va a ayudar a aumentar
la volemia, ¿verdad? Obviamente, si tomamos agua, esa agua va de alguna forma a nuestra circulación y aumenta entonces el volumen de líquido tisular. Inhibe a su vez, ¿verdad? Como efecto de retroalimentación negativa, inhibe la función de la renina. Y bueno, otra de las funciones es que facilita la liberación de prostaglandinas, que ya sabemos que en este caso las prostaglandinas son vasodilatadoras de la arteria glomerular aferente, lo que permite entonces que haya mayor flujo de sangre al glomérulo y que haya mayor velocidad de filtración glomerular. Recuerden que si estamos hablando de vasodilatación, entonces va a permitir la entrada de mayor flujo, ¿verdad? Aunque ya sabemos que de alguna u otra forma se está causando vasoconstricción de la arteriola glomerular eferente, ¿verdad? Y esto deteniendo también de alguna u otra forma eh, la mayor cantidad de sangre a nivel de los capilares del glomérulo. Y bueno, a nivel de los túbulos colectores, lo más importante es que puede haber pérdida de agua y de urea. Recordar de que habían dos tipos de células, estaban las células intercaladas y las células principales. Las células principales, valga la redundancia, son las células principales que intervienen en la reabsorción de agua. ¿Ok? Bien, aquí se puede recibir un líquido hipotónico o incluso un líquido hipertónico, ¿verdad? Y esto lo pueden, dependiendo el tipo de orina que está llegando a nivel de los túbulos urinarios, puede recibirse un líquido hipotónico o un líquido hipertónico, ¿verdad? Esto, como les digo, puede variar dependiendo de las funciones que estén ejerciendo el túbulo contorneado proximal. Entonces, ese líquido, obviamente, puede ser modificado a nivel del túbulo colector y va a ser modificado dependiendo la presencia o no de hormona antidiurética. Y se los digo, cuando no hay hormona antidiurética, el túbulo contorneado, ¿verdad? Perdón, el túbulo colector va a ser completamente impermeable al agua. ¿Ok? Esto también incluye el túbulo contorneado distal. Entonces, el filtrado o la orina que va pasando a este nivel no va a modificar su osmolaridad y así se va a eliminar. Y en el caso de que haya, por ejemplo, hormona antidiurética, la orina usualmente va a permitir movimientos de agua entre las células, ¿verdad? Movimientos de agua que al final van a mover esta agua hacia el intersticio, ¿verdad? Y dependiendo entonces, vamos a decir que la presencia de la hormona antidiurética produce una orina que usualmente es una orina muy concentrada o una orina hipertónica, ¿verdad? ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo usual? Que normalmente la orina pues sea una orina hipertónica, ¿verdad? Algunos pacientes tienen disfunción, vamos a decirlo así, de la neurohipófisis. Y al haber disfunción de la neurohipófisis, el túbulo contorneado distal va a ser un túbulo disfuncional, así como el túbulo colector, porque va a haber ausencia de hormona antidiurética. Y eso obviamente va a permitir de que la orina que ya haya llegado a ese nivel hipotónica se libere como una orina hipotónica. Entonces estos pacientes van a estar perdiendo demasiada agua a través de los túbulos colectores y de esta manera pues van a mantenerse deshidratados, ¿verdad? A veces esas personas van a tener mucha sed y van a pasar tomando mucha agua. ¿Okay? Entonces esto es conocido eh, clínicamente, ¿verdad? Es una entidad, es un síndrome importante que es conocido con el nombre de diabetes insípida, porque la persona que la describió, así como describió la diabetes mellitus, primero describió la diabetes mellitus como la enfermedad que tenía orina con sabor a miel, por eso se llama diabetes mellitus. Pero esta que les estoy mencionando ahorita, que es la diabetes insípida, es porque también probó la orina y la orina no tenía sabor a nada, que era puramente agua. Entonces, porque era básicamente una orina hipotónica o hiposmolar. Entonces, esto quiero que lo recuerden y que no lo olviden nunca. Y recuerden que esta hormona antidiurética, lo más importante es que activa las acuaporinas que les mencioné arriba. Estas acuaporinas se unen a un receptor específico de la célula principal que se llama receptor B2.
y que de alguna u otra forma este receptor B2, ¿verdad? Que es el receptor de la ADH, activa las proteínas G, y al activar las proteínas G, vean ustedes que permite que se forme, ¿verdad? Porque primero se active la adenilciclasa y que esta adenilciclasa termine formando AMP cíclico. Y el AMP cíclico va a formar o va a permitir que se activen otras series de vías intracelulares que al final van a permitir que las vesículas, que son unas especies de vesículas de reciclado que se encuentran cerca de la membrana apical, puedan incorporarse a la membrana celular y de esta manera activar las acuaporinas, que en este caso estas vesículas de reciclado van a tener acuaporinas, principalmente acuaporinas tipo 2, aunque pueden tener acuaporinas tipo 4. ¿Ok? Entonces, estas se van a incorporar a la membrana apical y entonces van a permitir que entre agua adentro de la célula, ¿ok? Y que también recuerden de que existen otras acuaporinas, que serían las tipo 3 y las tipo 4, que estas se van a encontrar específicamente en la membrana vasolateral y de esta forma el agua entra a la célula y luego pasa al intersticio. Y luego esta agua que está en el intersticio pasa a los vasos sanguíneos para aumentar la presión arterial. Y bueno, existe también un sistema recto, un sistema de intercambio que es conocido como sistema de intercambio contracorriente, que bueno, básicamente aquí es recordar lo que pasa con el ultrafiltrado cuando está, por ejemplo, ganando osmolaridad o está perdiendo moléculas, ¿verdad? Entonces, la principal función de los vasos rectos es mantener estos gradientes osmóticos de la médula. Recordad que la médula en la región más profunda es más hiperosmolar. Entonces, esta es una de las funciones de los vasos rectos, ¿verdad? Ya que estas ramas arteriales y venosas pues son totalmente impermeables al agua. Ya vean ustedes que el segmento descendente pierde agua y gana sales, ¿verdad? Y esto lo vemos a medida, pues va bajando el asa de Henle, vean ustedes, a que pierde agua y va ganando hasta cierto punto sales. Y a la parte ascendente, pues va a ganar agua y va a perder sales. Y aquí vemos cómo ocurre, ¿verdad? Gana agua y pierde sales. Entonces, este mecanismo garantiza los gradientes osmóticos permanentes, ¿verdad? Y que estos se mantengan inalterables a nivel del intersticio de, principalmente de la región papilar de la médula renal. ¿Okay? Entonces, esto es el sistema de intercambio contracorriente, ¿verdad? Que a medida baja, unos va perdiendo agua y va ganando sales, y a medida sube, pues va a ser lo contrario, ¿verdad? Gana agua y va a perder sales. Bueno, entonces hasta acá hemos hablado de el riñón y ahora nos vamos a enfocar a hablar de las otras vías urinarias. Recordar nada más algunos componentes celulares e epiteliales que vamos a ir viendo en, en este sistema de vías urinarias. Recordar los cálices, esto ya lo hemos mencionado, pueden ser cálices menores, cálices mayores. Todos estos cálices van a estar revestidos por un epitelio transicional o polimorfo que van a tener inmediatamente hacia abajo una capa delgada de tejido conectivo denso y regular y una capa delgada de músculo liso. Y aquí la vemos. Aquí lo vemos desde una vista más panorámica y puede o no tener afuera del músculo liso un poquito de tejido laxo, ¿verdad? Eso depende hacia la región donde la encontramos. Recordar que los cálices son la continuación del área cribiforme de la región papilar del riñón. Luego, estos cálices van a formar cálices mayores y luego estos cálices mayores van a formar la pelvis renal. La estructura histológica es muy similar, con la diferencia de que la pelvis renal puede tener un poco de tejido conectivo laxo y adiposo hacia la parte externa del músculo liso. Luego, esto se continúa por los uréteres. Los uréteres, vean ustedes que pueden medir más o menos 30 centímetros de longitud y usualmente están midiendo 0.5 centímetros de diámetro y van a estar constituidos por tres capas. La primera es una mucosa que está tapizada por un epitelio transicional o polimorfo y que a su vez tiene una lámina propia que usualmente es un tejido conectivo fibroelástico. Cuando decimos fibroelástico, recordar que es un tejido conectivo denso y regular con fibras elásticas.
Luego tenemos una capa muscular que a su vez va a estar constituida por dos capas de músculo liso, una capa longitudinal interna y una circular externa, ¿verdad? Recordar que es músculo liso. Y luego tenemos una capa más externa que sería, la ponen en algunos libros como capa fibrosa o capa de tejido conectivo o simplemente adventicia y serosa. Casi todo es una adventicia constituida por un tejido conectivo denso y regular, alaxo areolar en ciertas regiones y en algunas regiones, ¿verdad? Cerca de la inserción a la vejiga, pues podría ser una serosa que va a estar en cercanía de un epitelio plano simple o un mesotelio. Y aquí vemos los cortes histológicos, aquí vemos el epitelio, vemos la lámina propia, luego vemos la muscular y por aquí vemos la adventicia, ¿verdad? Que es un tejido conectivo laxo, vemos que hay tejido adiposo como parte de este tejido conectivo laxo y en esta zona vemos que hay una serosa, ojo, ¿verdad? Puede ser compartido. Entonces aquí tenemos una serosa, aquí tenemos un epitelio plano simple y tenemos un tejido conectivo que puede verse laxo areolar. Aquí lo vemos más de cerca. Aquí está el epitelio transicional, aquí vemos la lámina propia, ¿verdad? Una lámina con vasos sanguíneos, lo que usualmente tiene un tejido conectivo. Luego tenemos la túnica muscular, la interna, luego tenemos la circular externa y aquí tenemos esta que sería una adventicia. Visto más de cerca, el urotelio, recordar que tiene estas células arriba, que serían las células globosas, o también células en sombrilla o en paraguas. Algunas de ellas son binucleadas y son completamente normales, así que esto recuerden. Luego tenemos células intermedias y células basales. Estas células intermedias, a medida que el uréter se va distendiendo o la vejiga se va distendiendo, pues van desapareciendo y van formando parte de las células superficiales. La vejiga urinaria, pues, tiene una estructura histológica un tanto similar, con la diferencia de que el músculo obviamente va a ser más grande para formar lo que conocemos con el músculo, con el nombre de músculo detrusor. Siempre va a estar constituido por una mucosa, una muscular y una adventicia o serosa, dependiendo del corte donde estemos observando. Por ejemplo, hay una región que se llama borde libre o superficie libre de la vejiga que está en contacto directamente la, eh, con la serosa, ¿verdad? Y luego las áreas de adherencia, por ejemplo, la que está pegada al útero, hacia el colon, esas regiones, pues son revestidas por una adventicia. Y recuerden de que se va a formar una especie de trígono, que es el lugar donde, bueno, trígono porque son tres agujeros, que serían los tres agujeros, los dos que están acá arriba, que serían de los uréteres, y aquí el de la uretra, ¿verdad? Que puede continuarse directamente con la próstata o directamente con la uretra en el caso de la mujer. Y bueno, también recordar que hay una especie, un músculo, que es un músculo, este no es, ¿verdad? Pero es un músculo que atraviesa esta región que es conocido con el nombre de diafragma urogenital. Bueno, el orificio de la uretra, pues a este nivel podemos identificar en algunas ocasiones glándulas mucosas, ¿verdad? Y tejido conectivo fibroelástico, que es muy característico, que permite entonces la lubricación y que se mantenga esta zona permeable para la salida de la orina. Entonces, la mucosa, muy similar al uréter, va a estar constituido por un epitelio transicional o urotelio, ¿verdad? Un polimorfo que tiene características de distensibilidad, así como todos los urotelios. Luego tenemos una lámina propia, que es un tejido conectivo fibroelástico, y aquí vemos, ¿verdad? Este sería el epitelio, que se ve muy bonito, ¿verdad? Muy conservado. Luego tenemos aquí la lámina propia, que sería muy extensa. Muchas veces esta lámina propia hace estos especies de plegamientos, y aquí lo vemos, ¿verdad? Aquí podemos identificar vasos sanguíneos y algunas fibras de músculo, ¿verdad? Regadas, ¿verdad? Así eh, dispersas en medio de la lámina propia. Luego tenemos la túnica muscular, que dijimos que era muy gruesa. ¿Okay? Esta túnica muscular va a formar el músculo detrusor de la vejiga y va a estar constituida por tres capas de músculo liso, una longitudinal interna, una circular media y luego una longitudinal externa.
Luego tenemos una adventicia o sedosa, que usualmente es otro tejido fibroelástico, ¿verdad? Que es un denso irregular con fibras elásticas, con muchos vasos sanguíneos. Aquí la logramos ver no tan gruesa porque probablemente está muy bien disecada, o estaríamos viendo en este caso el borde de la sedosa. Bueno, el orificio del esfínter interno de la uretra, ¿verdad? Va a continuar con la uretra que ya hemos mencionado. Esto es muy importante saberlo, que esta mucosa de la vejiga usualmente tiene estas 3 capas de células, que todas dijimos que tenían contacto con su membrana basal y que forman una especie de plegamientos en bisagra que se pueden doblar de esta forma, y en estas regiones, pues saber de que las células propiamente dichas contienen una serie de modificaciones a nivel de su membrana plasmática apical, en la cual se van a formar unas especies de placas. ¿Okay? Estas placas son muy importantes eh, para la función del urotelio como tal. Entonces, gracias a que existen estas placas, ven ustedes que las células pueden formar una estructura así distendida o relajada. Y vamos a ver que esto se da gracias a que el urotelio tiene estas 3 capas de células, ¿verdad? Las capas, por ejemplo, de células superficiales, o capas de células en cúpula o de paraguas o en sombría, como lo quieran llamar. Luego, saber que estas células son las que tienen las principales características que le permiten al urotelio modificarse. Por ejemplo, cuando la vejiga está vacía, las células tienen tendencia a verse cuboides, ¿ok? O tienen esa cúpula muy bien desarrollada. En el caso de que la vejiga, por ejemplo, esté llena, las células se vuelven un poco más estiradas o aplanadas. Y aquí la vemos, ¿verdad? El epitelio aquí está relajado y aquí está contraído. Y bueno, esto se da gracias a estos plegamientos que tiene la célula justo en la parte de arriba, ¿verdad? Que son estos mismos que les había mencionado acá, que forman estas regiones en bisagra, que forman como una especie de regiones en placa o interplaca, que son menos densas, y las regiones en placa, que son regiones mucho más densas, que están adheridas directamente al citoesqueleto más profundo de la célula. Y cuando nosotros hacemos un estudio molecular y de microscopía electrónica de estas células y vemos esta superficie de estas células, podemos identificar que estas células tienen un engrosamiento a nivel de la membrana plasmática, del plasmalema. Y se define que esta membrana plasmática tiene un engrosamiento más específicamente hacia la región de la membrana celular o de la hoja externa, ¿verdad? Aquí lo vemos. ¿Y esto por qué? Porque justo entre las 2 capas celulares, ¿verdad? Se une unas especies de placas que reciben el nombre de unidades asimétricas, ¿verdad? Estas placas son únicamente formadas por una serie de proteínas que reciben el nombre de uroplaquinas, ¿ok? Hay un montón de uroplaquinas. Pero las que se encargan de formar estas uroplaquinas básicamente son un conjunto de proteínas que pueden ser llamadas UP1A, UP1B, UP3, ¿verdad? A, UP3B, UP2, por ejemplo, ¿verdad? Que serían el nombre en general de cada una de estas proteínas, pero que forman estas placas. ¿Ok? Y estas placas entonces muestran áreas engrosadas, que son placas, y áreas interplaca, ¿verdad? Que genera entonces una membrana celular completamente asimétrica. Ahora, otra cosa que quiero que vean es que en algunas ocasiones, cuando la orina ya no cabe en la vejiga, estas células pueden continuar modificándose. Y eso es porque adentro de su citoplasma, vean ustedes, existen algunas vesículas que contienen básicamente, ojo, contienen básicamente membranas celulares de las regiones en placa. Y aquí se representan como estas vesículas amarillas que cuando la célula requiera estirarse aún más, estas vesículas se van a incorporar
a la membrana celular, la membrana plasmática apical, y va a formar más placas, así. Y de esta manera entonces extienden aún más la superficie, y por eso una de las funciones del urotelio, que es muy muy importante, es la distensibilidad. ¿Por qué? Permite la unión de estas vesículas hacia la membrana apical. Bien, continuando, ¿verdad? Con el urotelio, recordar las células intermedias, que estas tienen un poquito más como en forma de pera, y las células basales, que estas pues se mantienen hacia la parte más interna. Saber que estas células intermedias también pueden quedar expuestas en el caso de que el epitelio esté pues muy aplanado o muy estirado. Y aquí seguimos viendo cortes histológicos. Aquí vemos la mucosa, aquí vemos la muscular y por acá vemos un poquito de la serosa. Aquí justo en el área donde existe la inserción del uréter. Recuerden que el uréter cuando llega a la vejiga no llega directamente a insertarse como un ángulo de 90 grados, sino que viaja a través de la pared del músculo detrusor y llega un momento en que se une con la mucosa de la vejiga. Y aquí vemos las características histológicas un poco más de cerca. Este epitelio pues es inolvidable. Aquí ver nada más las características binucleadas de las células superficiales o de estas células en cúpula o en sombría. Bueno, la uretra, ya sabemos que es la porción final de este sistema urinario. En la mujer sabemos que es sumamente corta, puede llegar a medir unos 5 centímetros usualmente, y en el hombre pues ya sabemos que es mucho más larga porque está justo la porción peniana de la uretra que permite de que ésta pueda medir entre 15 a 20 centímetros dependiendo, eh, dependiendo obviamente el tamaño del miembro. Ahora bien, el epitelio va a continuar siendo epitelio transicional justo en la región cercana a la apertura de la vejiga, pero va a ir cambiando a más o menos la mitad donde se forma una fosa un tanto de aspecto calicial que va a estar cerrada por los esfínteres. Esta transición entonces permite que el epitelio transicional o polimorfo en la mujer cambie directamente a un epitelio húmedo. Y saber que también podemos identificar adentro algunas glándulas intramucosas que se llaman glándulas mucosas del Ithrae. Inmediatamente abajo del epitelio tenemos una lámina propia, que es un tejido conectivo fibroelástico. ¿Okay? Y por último tenemos el resto de componentes ya sea de la piel a este nivel o de la vulva. Y aquí tendríamos, por ejemplo, algunos componentes, ya sean del músculo del diafragma urogenital, del músculo urogenital o de este esfínter, ¿verdad? Propiamente dicho. En el hombre vean que prácticamente la estructura es muy diferente y vamos a ver de que hay ciertas regiones que cambian, que modifican esta uretra. Entonces la uretra va a ser más o menos así, ¿verdad? Les había dicho que esta era la medida usualmente de la uretra masculina. El epitelio va a ser o va a clasificarse dependiendo la porción de la uretra que nosotros estemos estudiando. Por ejemplo, la uretra la vamos a dividir en 3 porciones. La porción prostática, la porción membranosa, la porción peniana o esponjosa. Entonces, bueno, a nivel de la porción prostática, la uretra va a ser o va a estar revestida siempre por un epitelio transicional o polimorfo. ¿Okay? Esta porción usualmente mide entre 1 a 4 centímetros y aquí es muy importante saber que va a existir la perforación de un montón de glándulas, principalmente las glándulas de la próstata, así como el famoso utrículo prostático, ¿verdad? Que sería esta protuberancia que vemos a este nivel. También, si seguimos hacia adelante, tenemos la porción membranosa, esta mide entre 1 a 2 centímetros y va a estar revestida por un epitelio usualmente estratificado. ¿Okay? Esta porción membranosa va a estar también caracterizada porque aquí es donde vamos a tener el músculo del diafragma, ¿verdad? El diafragma urogenital, ¿verdad? El músculo transverso
que por eso pues, recibe el nombre de uretra membranosa. Luego tenemos, por último, la porción peniana o esponjosa, que también va a estar revestida por un epitelio estratificado. Ojo, aquí vamos a retomar nuevamente este tema cuando hablemos de los órganos genitales, ¿verdad? El pene, y hablar un poco más del cuerpo esponjoso, ¿verdad? Y en general, ¿verdad? Ahora, lo que sí quiero que vean es que estos dos epitelios solamente dice epitelio estratificado. ¿Por qué? Porque el epitelio estratificado a este nivel puede ser muy variado. Puede ser un epitelio estratificado cúbico, puede ser un epitelio estratificado plano, puede ser un epitelio estratificado cilíndrico. Entonces, no hay un orden específico de cómo tiene que ir este epitelio, pero sí tienen que saber que es un epitelio estratificado y pues es muy variable. Hasta que llega a esta región de acá, que se llama fosa navicular, y en esta fosa navicular el epitelio tiene que ser exclusivamente epitelio húmedo. Y este va a continuar hacia afuera, obviamente, como epitelio húmedo, que va a ser el epitelio que va a encontrar a nivel del glande del pene. Bueno, saber de que toda esta uretra, a nivel de cualquier porción, va a estar sobre una lámina propia, que usualmente va a ser un tejido conectivo fibroelástico laxo, ¿verdad? Que aquí sí va a ser más laxo. Por eso les pongo la palabra laxo acá. Y que va a tener también glándulas de Littré, ¿verdad? Estas glándulas usualmente son glándulas intraepiteliales y pues en general estas glándulas van a mantener permeable la uretra, ¿verdad? Para que pueda pasar la orina o en su defecto, ¿verdad? Conducir el semen durante el proceso de la eyaculación. Y bueno, aquí terminamos la clase del día de hoy. Espero les haya gustado. Con estos procesos de la formación de la orina me interesa mucho que conozcan las células, que conozcan las funciones de las células, así como los receptores y qué hormonas actúan sobre estas células. ¿Okay? Esto no quiero que lo olviden y es lo que principalmente se va a evaluar en esta clase. Nos vemos en la siguiente clase. En la próxima clase iniciamos el sistema reproductor masculino y con esto terminaríamos parte de los contenidos del tercer parcial. Nos vemos hasta la próxima.